A 39 años de su creación, el Colegio de Bachilleres de Michoacán es el subsistema de educación media superior con mayor cobertura en el estado. Cuenta con 129 centros educativos en 88 municipios, una plantilla de 44.409 alumnos y da empleo a 3.856 trabajadores. Lamentablemente, la institución se encuentra hoy en la mayor crisis de su historia, una situación provocada por un déficit presupuestario acumulado a lo largo de años, pero que de acuerdo al gobierno del estado, se multiplicó en un 700% durante los últimos 3 años de la gestión silvanista, al incrementarse el adeudo de 158 millones a 1.128 millones de pesos, lo que ha provocado una serie de señalamientos y la ruptura entre el Sindicato Mayor de Trabajadores, el SITSEBEM, y la institución. Teresa Mora, actual directora del Colegio de Bachilleres, señala a la anterior administración del COBAEM, dirigida por Gaspar Romero, como la causante de la actual condición de la institución. En octubre, cuando nosotros llegamos a este lugar, nos dimos cuenta que ya no había recurso incluso para pagar la nómina de la segunda quincena de noviembre, todo diciembre, con las prestaciones que conlleva el mes decembrino de fin de año, y nos dimos a la tarea de empezar las gestiones fuertes con gobierno del estado porque era nuestra autoridad inmediata que podía apoyarnos a solventar, y conseguimos alrededor de 204 millones de pesos, que esto nos permitió pues concluir el año. Por su parte, el exdirector del COBAEM, también exdirector general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, afirma que dicha deuda es producto de un déficit presupuestario de origen, que simplemente no cubre las prestaciones sindicales, ya que el presupuesto total de la institución es de 1.370 millones, de los cuales 96.4% de esa totalidad se destina a la nómina, quedando un pequeño porcentaje para gastos de operación como servicios y rentas. Yo calculo que en los últimos 7 u 8 años el presupuesto que se le da al colegio viene de origen deficitario, y este déficit que se provoca no es provocado por el director general en turno, este es provocado por de quien hace la proyección del presupuesto que le envía a la dependencia, y ese presupuesto no contempla el 100% de las prestaciones que contienen las condiciones generales de trabajo. El señalamiento a la administración de Gaspar Romero va dirigido al desvío de aportaciones a terceros que se llevó a cabo durante su administración, dinero con el que se cubrieron las prestaciones sin informar la deuda que esto generaba. Nosotros recibimos un adeudo de 1.128 millones de pesos, donde comprendía algunas por prestaciones a trabajadores por parte sindical y otras más porque no se pagaron instituciones como el ISSSTE, el FOBISSSTE, el SAT, el SAR, y sí se les retuvieron esos pagos a los trabajadores, pero no se enteraron esos pagos a las instituciones. Derivado de esto, pues fue que nosotros detectamos que teníamos ahí 1.128 millones en deuda. Yo lamento que con tantos años de experiencia no hayan dadose cuenta que esto es un delito y se le llama desvío de recursos. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues privilegiar el pago a los trabajadores, porque le hubiéramos invertido. Es como ahorita, la maestra Teresa Mora ha dejado de pagar todas las prestaciones, pero ha pagado a terceros. O sea, es a la inversa quizás, pero al final de cuentas se está violentando también un derecho, y de ahí las movilizaciones, ahí están violentando un derecho de los trabajadores. Las dos cosas son obligaciones de los titulares, y tú decides en cómo haces el proceso. Gaspar Romero afirma que 500 millones de esta deuda se han generado en el último año de la actual administración. Yo dejo una deuda efectivamente, y es correcta, de 678 millones de pesos.
¿sí? Pero insisto, ya con los 500 que a este gobierno le faltan, pues por eso sube a 1,200. A quien ha perjudicado el endeudamiento es a los trabajadores y por consecuencia a los estudiantes, quienes han sufrido los paros de actividades en las aulas que el sindicato mayoritario de trabajadores, el SITSEBEM, ha realizado durante los últimos meses. De acuerdo con su actual director general, Ricardo Aguirre Paleo, se vive un ambiente muy complicado por falta de entendimiento y diálogo entre el sindicato y la dirección del COAEM. Y esto es muy sencillo de entenderlo, es porque no se le ha abonado sustancialmente a los pagos, que, insisto, es un derecho de nosotros los trabajadores activos, de los compañeros jubilados que ya dieron su vida útil laboral del Colegio de Bachilleres, y también desgraciadamente de deudos de compañeros que fallecieron pues sin ver reflejado estos derechos en su bolsillo, en su casa, ¿no? Por su parte, Leticia Peñalosa, secretaria general del sindicato SIT Justos COBAEM, agrupación conformada por exmiembros del SITSEBEM, la actual crisis que se vive es producto de las irregularidades que se intensificaron desde que Gaspar Romero pasara de ser líder sindical a director del Colegio de Bachilleres en 2017. Al llegar el ingeniero Gaspar al poder, pues todo esto se convirtió ahora sí que en un contubernio entre el SITSEBEM y el director general. Los procesos de escalafón, los derechos de los trabajadores, pisoteaban pues cualquier regla cuando ellos querían beneficiar a alguien, ¿verdad? En esos 4 años que estuvo al frente el ingeniero Gaspar y como secretario general licenciado Paleo, pues obviamente no se nos permitió hacer ninguna manifestación ni nada. Muchos eran los que estábamos molestos, pero nos sancionaban, no teníamos derecho de réplica, ni de levantar la voz, ni de nada. Entonces ahorita resulta increíble y absurdo que ellos se quejen de violencia, de represión, de abuso de autoridad, de cesar a las personas. La verdad es que ellos fueron los que hicieron todo esto, porque ellos fueron los que originaron la falta de pagos, ellos fueron los que dejaron de enterar nuestras prestaciones a ISSSTE, a FOBISSSTE, y se los puedo decir en su cara. Registramos un testimonio anónimo de una trabajadora del Colegio de Bachilleres, quien denuncia como abusiva a la administración de Gaspar Romero, tanto en el sindicato como en el colegio. Siendo tú sindicalizado, tienes derecho a unas prestaciones y no siendo sindicalizado no tienes derecho a esas prestaciones. Entonces, él hacía lo posible por sacarte del sindicato para que no percibieras esas prestaciones. Entonces, esa era una forma de castigarte. Entonces, mucha gente pues ya no se atrevía a alzar la voz, ya no se atrevía a decir nada, o sea, hacía lo que él decía, porque pues si no, pues te sales del sindicato y te quedas sin tus prestaciones, nada más te quedas con tu sueldito. De ahí se empezaron a hacer los malos manejos tanto de los departamentos como de los recursos. Ya los recursos no se aplicaban a lo que debían ser, ya se aplicaban a otras cuestiones que no eran meramente institucionales. El primer abuso que yo considero de parte del SITSEBEM, por ejemplo, fue el viaje a la playa que se pagaron, ¿no? A todos los delegados que se iban según a un congreso, y pues era gastos que pagaba el colegio. ¿Cómo se explica que él haya tenido 40 horas de inglés, que nunca estuvo frente a grupo, jamás, y otros directivos todos salieron con 40 horas? Cuando no habían estado frente a grupo, y mientras hay maestros de profesión con años de servicio que no podían aspirar. Llegamos a observar que en Colegio de Bachilleres se pagaba un lugar 2 o 3 veces. Entonces hemos hecho ahí algunas adecuaciones que han permitido que reduzcamos el costo de nómina. La pregunta pendiente es cómo solucionar este problema de déficit presupuestario. ¿Cómo cubrir las 47 prestaciones por las que los trabajadores han luchado a lo largo de 37 años? ¿Acaso habría que reconsiderar estos beneficios? Estas prestaciones fueron incrementándose por favores políticos, eso es lo que yo creo.
de tal manera que solamente quedaron instaladas en las condiciones generales de trabajo, pero nunca le dieron el sustento y la fuerza de la colocación en un presupuesto. Nosotros dejamos desde la quincena 8 o 9 de pagarle al ISSSTE y dejamos 2 bimestres, solo pagamos 2 bimestres de lo que es el SAR y dejamos 4 meses sin pagar al SAT. Eso es real, pues, digo, no, nunca lo hemos dicho que no, y esto lo sabían los trabajadores. También debo aclararte que no hay una sola prestación que se haya formado en el sexenio del ingeniero Silvano. Nada más 3 o 4 prestaciones de las 47 tuvieron pequeños incrementos. Si nosotros vemos la mayoría de los sueldos, de los salarios de compañeros de colegio de bachilleres, muy en particular de compañeros administrativos, son muy bajos comparados con los de la federación. Y entonces estas prestaciones permiten nivelar de alguna manera. Para nosotros sería mejor que nos dijeran vamos a pactarlas para que se conviertan en salario y si el salario se iguale por lo menos a la federación, estaríamos totalmente de acuerdo. Sí queremos nuestras prestaciones, sí queremos el rescate de nuestro edificio, sí queremos recuperar cosas que se perdieron, pero nosotros lo iremos haciendo, trabajando y obviamente nosotros no queremos que llegue un director a fin de ellos, a modo de ellos, porque eso nos preocupa más. Creo que sería ahora sí la ruina del colegio de bachilleres. Tendremos que efectivamente hacer un análisis de cada una de ellas y proponer algo a los trabajadores y ponernos de acuerdo para que este subsistema siga con vida, porque parte de nuestros objetivos es darle larga vida al Colegio de Bachilleres. A pesar de las dificultades por las que pasa la institución, en el último año se registró una matrícula histórica de 44.409 alumnos, reflejo de la importancia de mantener de pie, bajo claras y apropiadas condiciones laborales, al Colegio de Bachilleres de Michoacán. Todo el sistema al pueblo.